Ahora de un libro absolutamente fundamental de Nietzsche, que es la genealogía de la moral. Nietzsche escribirá la genealogía de la moral el año 1887. Estamos hablando ya del final de su obra, estamos hablando de su época más fecunda, estamos hablando del momento en que Nietzsche se dedica totalmente a escribir, atribuyéndose a sí mismo un cierto papel profético respecto a lo que será esta transvaloración, esta transformación radical de valores que Nietzsche apunta. En el año 1887, Nietzsche vive en Niza, en verano se traslada a Sils Maria y es este verano el que escribirá este libro. El origen del libro hay que entenderlo bastante como respuesta. Respuesta no quiere decir que Nietzsche no tenga evidentemente una idea previa y que simplemente escriba este libro como reacción a otro, sino que este otro es un pretexto para que Nietzsche pueda explicar una cosa fundamental. Más o menos por aquella época, estamos hablando del año 1887, se publica en Alemania un libro, o la traducción de un libro, de unos ingleses, cuyo nombre tampoco interesa demasiado, porque no han pasado evidentemente a la historia de la filosofía, pero lo importante es que son seguidores de Hume, Nietzsche los llama psicólogos ingleses, que hacen una historia de la moral basada justamente en la idea de Hume de que la moral es altruismo. Es decir, cuando hablamos de moral nos referimos a los sentimientos altruistas. Y lo que pretenden decir estos autores es que en todas las lenguas, en todos los sistemas de creencias, podemos entender que cuando aparece la palabra bueno se refiere siempre a acciones altruistas. Con lo cual quieren marcar como esta especie de vinculación etimológica originaria de bueno con altruista. Nietzsche está totalmente en contra, considera que esto es falso. Vamos a ver, Nietzsche ya dice que él no pretende hacer una historia objetiva de la moral que critique a otra historia que él dirá que no es objetiva porque dice cosas falsas. Nietzsche, con su teoría del perspectivismo, ya tiene muy claro que solo hay perspectivas y él escribe desde una determinada perspectiva. Cuando Nietzsche dice ¿cómo valoraremos los valores? Y su genealogía la moral quiere ser una valoración de un sistema de valores, de una determinada moral, Nietzsche dice siempre valoramos una moral desde otra moral. Siempre valoramos unos valores desde otros valores. Por tanto, mi perspectiva es una determinada perspectiva de afirmación de la vida. En este sentido, no es que Nietzsche niegue, digamos, la existencia de hechos. Por ejemplo, aquí está hablando de que no es un hecho de que si nos remontamos al origen de las lenguas, la palabra bueno se asocie con altruista. Siempre dice que evidentemente en cualquier historia hay un relato y en este relato hay interpretación, selección, valoración. Y esto sí que se hace desde una perspectiva. Justamente si Nietzsche utiliza la palabra genealogía y no la palabra historia, es porque considera que historia siempre marca un origen, una determinada evolución, más o menos lineal, y que en cambio genealogía habla de procedencias, de azares, desplazamientos, conflictos. Bien, la genealogía de la moral se divide en 3 disertaciones. La primera disertación, que es la más importante, se llama bueno malo, bueno perverso. Con estas 2 dicotomías, Nietzsche quiere marcar algo que para él será fundamental. En el origen de las lenguas, y Nietzsche se remonta a varias, no solo al alemán, al araní, diferentes, digamos, lenguas que él compara, la palabra bueno se relaciona con noble, aristocrático, valiente. Es decir, si para Nietzsche hay una jerarquía natural en los humanos, que es
que los que tienen más poder, más fuerza, dominan a los otros. Y esto para Nietzsche es el origen de todas las sociedades. Los que dominan son los que crean valores. Y estos valores son el nombre que dan a lo que hacen. Y lo que hacen es ser fuertes, ser activos, ser valientes, ser nobles, ser mejores que los otros, ser, podríamos decir, superiores. Y en cambio los otros lo que hacen es simplemente someterse, pero se someten mal, podríamos decir, ¿no? Se someten con resentimiento. Y a esto es lo que los creadores de valores llamarán malo: ser servil, cobarde, resentido. ¿De qué depende estar entre los dominados o los dominadores? Para Nietzsche, aunque hay una cierta ambigüedad aquí, pero señala que básicamente es una cuestión de carácter. Es decir, ¿qué es el carácter de cada cual el que lo sitúa en el lugar que le corresponde? Pero ¿qué pasa? Que los que viven, actúan, crean valores, y los otros tienen la suficiente astucia como para hacer una especie de rebelión, lo que Nietzsche llama la rebelión de los esclavos. Y esta rebelión es una inversión de valores. ¿Y en qué consiste esta inversión de valores? Esta inversión de valores consiste en que lo que era bueno, que era vivir, afirmar, dominar, se convierte en un pecado. Y esto es lo que concebirá el cristianismo. Es decir, vivir bien, vivir con fuerza, vivir noblemente, se considerará pecado y por lo tanto malo. Y lo que era considerado inicialmente malo, que era ser un desgraciado, por decirlo así, pues ser un desgraciado se convertirá en una cosa buena. Como dice el cristianismo, los desgraciados serán los primeros en entrar en el reino de Dios. Y esta será la inversión. Metafóricamente Nietzsche dice Roma contra Judea. Los romanos valores afirmativos, los judíos valores negativos. Pero es Jesús de Nazaret, es el cristianismo el que acabará imponiendo los ideales negativos de la vida, que originariamente introduce el judaísmo. La segunda disertación se llama Mala conciencia y aspectos similares. La mala conciencia, la culpa, por un lado, y la compasión, por otra, serán los dos y nefastos inventos del cristianismo. Los que viven bien, los superiores, los que disfrutan de la vida, los que dominan, se sentirán culpables, tendrán compasión de los débiles, y esto será para Nietzsche la gran victoria de lo que dará origen, digamos, al tercer capítulo, a la reflexión del tercer capítulo, que son los ideales ascéticos. El tercer capítulo se titula ¿Qué son los ideales ascéticos? Y justamente lo que señala Nietzsche es que el ideal de pobreza, de humildad, de castidad, que son los ideales de los débiles, de los cristianos, son los que se acabarán imponiendo. Pero toda esta reflexión, que esquemáticamente es muy clara, no impide, digamos, que Nietzsche sea un hombre de matices. Y como hombre de matices quiero señalar una última reflexión que hace en este libro. Y plantea que tampoco hemos de engañarnos, es decir, que si el cristianismo ha triunfado es porque tiene algo realmente de seductor, tiene una respuesta a algo que es difícil, digamos, de asumir por los humanos, que es el dolor y el sufrimiento. Nietzsche señala que el dolor y el sufrimiento es lo que hemos de asumir si queremos vivir intensamente, pero que el dolor y el sufrimiento no tienen ningún sentido. Y esto es lo que cuesta aceptar. El cristianismo da un sentido al sufrimiento, y esto, en parte, justifica, digamos, su éxito. ¿Dónde nos encontramos? Acaba Nietzsche este libro, en un momento difícil, en el cual la voluntad de negación del cristianismo, que ha dominado durante décadas, se está convirtiendo en la negación de la voluntad. La falta incluso de la voluntad de vivir de los resentidos. Y esto es el nihilismo.